seguir con nuestro curso de ingeniería de bioprocesos, diseño de reactores. Antes de empezar con este nuevo módulo, quería hacer como un pequeño resumen de la clase anterior y poner como sobre la mesa ciertos problemas que han tenido algunos de ustedes en el cultivo de microalgas para ver cómo podríamos solucionarlos. Entonces, ¿qué pasaría si bicultivo está presentando flóculos? Ya sabemos que tenemos que implementar un sistema de agitadores, porque eso quiere decir que con los rociadores y con el suministro de aire, pues no está siendo suficiente para que podamos romper esos flóculos. Y recordemos que los flóculos, digamos que son cosas que nosotros no queremos en nuestro cultivo, porque lo que hace es primero volver más denso el cultivo, segundo empiezan a morir las células que están en la mitad de esa especie de películas que se están formando, y pues no podemos asegurar que todas nuestras células estén recibiendo la suficiente aireación, los suficientes nutrientes, la suficiente luz. Entonces, pues eso disminuiría la eficacia de nuestro proceso. Entonces ya si hemos intentado poner rociadores, cambiar el tamaño de la burbuja y no ha funcionado, pues efectivamente tenemos que empezar a utilizar agitadores mecánicos. Como les mostré en la clase pasada, dependiendo de mi célula, del tamaño de mi célula, por ejemplo, con las macroalgas, yo les decía que, pues aunque ellos son organismos superiores, mientras que las microalgas no. Digamos que su estructura filamentosa tiende a ser más sensible al rompimiento de sus fibras por los agitadores mecánicos. Entonces, en este caso, debemos como utilizar agitadores que no tengan como tanta fuerza en su geometría, o sea, que no sean eh, como con puntas, como con extremidades bastante agresivas con esta biomasa, sino todo lo contrario. Pero en el caso de las microalgas, digamos que ahí sí no vamos a tener este tipo de rompimientos, pero sí, pues hay que tener cuidado de que si, digamos, estamos utilizando una velocidad muy alta, pues eso también va a causar un daño significativo a la pared que puede llegar a comprometer la viabilidad de nuestro cultivo. La otra cosa que podemos hacer si ya no queremos utilizar agitadores o si no podemos por cuestiones económicas es ajustar los parámetros. De pronto las microalgas se están floculando porque el pH está muy ácido, porque la temperatura está muy baja. Entonces tenemos que mirar qué es lo que está sucediendo para poder ajustar los parámetros físico-químicos de tal manera que eso nos permita, eh, pues saber qué está pasando. Primero, como saber qué está pasando con nuestro cultivo, porque como les decía, siempre recordar que estamos tratando con seres vivos, lo que quiere decir que no todo el tiempo, no todos los días, no en todas las condiciones se van a comportar de manera similar. Entonces, tenemos que tener conciencia que de pronto, eh, digamos, se adaptaron de manera errónea, por decirlo de alguna manera, a los parámetros que les estábamos poniendo. De un momento a otro ya dejó de gustarles esos parámetros. Entonces, la idea sería que podamos jugar un poco con eso en pro de mejorar, en este caso, pues evitar la floculación. La otra cosa que podemos hacer, aunque no me gusta mucho porque pues al tratarlo con enzimas, si son enzimas de origen químico, pues eso puede afectar de otra manera mi cultivo, en especial
en los componentes del cultivo, porque sabemos, y pues yo también les mencioné, que la adhesión que se da entre célula a célula principalmente tiene que ver con proteínas de adherencia, algunos polisacáridos. Entonces, si yo agrego una enzima que rompa proteínas, pues tiene que ser una enzima muy específica para esas proteínas de adherencia que yo sepa que no me va a dañar. Por ejemplo, membranas que no están unidas a otras membranas, o sea, que no nos vayan a dañar las células que están bien, entre comillas, porque entonces pues terminarían dañándonos todo nuestro cultivo. Entonces, sí, digamos que es complejo trabajar con enzimas. Ya si yo quiero enzimas de origen biológico, pues aunque son menos, o sea, tienen menos descripción completa, por decirlo de alguna manera, em, digamos que tal vez no puedan llegar a ser como tan agresivas con, con el resto de de nuestra membrana o de nuestra pared. Entonces, de pronto puede ser un tratamiento también a bajas concentraciones, primero, como siempre, evaluado en el laboratorio para ver qué es lo que pasa. Y finalmente, si ya no nos funciona nada de esto, pues podríamos diluir el cultivo para que así obliguemos a las células a separarse eh, y pues que vuelvan otra vez a empezar y tratar de que no vuelvan al mismo punto. La segunda cosa muy común que pasa en el cultivo de microalgas es la contaminación. Aunque yo les mencionaba que entre las plataformas, pues es la plataforma que menos se contamina, porque las microalgas no son parásitos de ningún ser vivo, ni los parasitan los seres vivos, a diferencia que, por ejemplo, con las células de mamíferos. Pero, pues sus cultivos, al igual que el resto, son bastante enriquecidos y pues eso permite el crecimiento de ciertos microorganismos. La diferencia con, por ejemplo, un cultivo bacteriano es que el cultivo bacteriano, digamos, va a estar con respecto al pH más centrado a la neutralidad o a la acidez, mientras que en un cultivo de microalgas nosotros vamos a estar más centrados hacia lo básico. Entonces, eso tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja, pues que muchos microorganismos patógenos no crecen en ambientes tan alcalinos, entonces no vamos a tener, eh, no sé, coli, estafilococos aureus, ¿sí? Pero otros microorganismos que se parecen mucho a las microalgas, como es el zooplancton, y ciertas, se me olvidó el nombre del microorganismo, ciertas euglenas, pues van a estar como más también en su punto, como las microalgas, como en su punto más efectivo, con esas características que tienen nuestros medios, tanto en la parte de sales, de macro y micronutrientes, entonces por eso son tan difíciles de eliminar. Entonces, ¿qué hago si mi cultivo está contaminado? Voy a hacer curvas dosis-respuesta. La idea es llevar un poco de esa muestra con nuestro microorganismo que está contaminando el cultivo al laboratorio y voy a estar agregándole diferentes medicamentos. Se utiliza mucho el metronidazol, el sulfato de gentamicina o la cloredexina y la idea es mirar en qué concentraciones puedo agregar estos químicos para eliminar nuestro contaminante sin afectar mucho la viabilidad de nuestras microalgas. Entonces la idea es que hagamos curvas de IC50 para ver cuál es la concentración adecuada, la mínima concentración adecuada para poder eliminar ese contaminante sin afectar nuestras microalgas. ¿Qué es difícil? Efectivamente. Lo bueno de las microalgas es que tienen paredes muy gruesas, ya les había mencionado, digamos que en este aspecto sí es bueno, en la biología molecular no, pero eso nos permite que ellas sean un poco más resistentes a este tipo de medicamentos. Otra cosa, ajustar los parámetros. Si yo veo que mi pH está disminuyendo, claramente eso es un signo de contaminación, porque como les mencionaba, pues las microalgas tienden a estar siempre en pHs alcalinos.
Entonces, la idea es mantener, en el caso del pH bastante alto para que no se me vaya a contaminar con hongos o con bacterias que empiezan a bajar ese pH. Entonces, la idea sería ajustar esos parámetros. Y control biológico, sabemos que hay muchos microorganismos que pueden generar sinergia con las microalgas, como hablamos anteriormente, muchos hongos, muchas levaduras, muchas bacterias. Entonces, digamos que lo ideal sería poder hacer un consorcio de predominancia microalgal, es decir, donde predominen las microalgas, pero también hayan otros microorganismos, en donde aquí ya la contaminación no sea por competencia, es decir, que esta contaminación está consumiendo los nutrientes de mi medio de cultivo y no está dejando que las microalgas crezcan, sino que va a ser una sinergia, es decir, vamos a utilizar dos tipos de microorganismos en donde uno va a ayudar al otro a crecer. Entonces, y eso también, esa unión entre los dos va a evitar que otros microorganismos crezcan. Entonces, siempre es bueno utilizar esa sinergia que hay entre los microorganismos. Y el tercer problema que tenemos más comúnmente en nuestros cultivos de microalgas es la disminución, así de un momento para otro, de la densidad celular. Entonces, como les decía, pues tener en cuenta siempre que estamos trabajando con organismos vivos. Entonces, de nuevo, tomar una muestra del bioreactor y hacer pruebas de viabilidad, porque, como les decía, hay un punto en el que las microalgas, bueno, y eso pasa con todos los microorganismos, pues entran en su fase estacionaria, luego muerte, o que los parámetros que estamos utilizando ya no les están sirviendo, entonces hay que empezar a mirar, pues, qué está pasando, si efectivamente sí están creciendo o ya entraron en una fase estacionaria. Lo que pasa siempre en esos cultivos a gran escala es que la fase exponencial dura muy poco, entonces es como, no sé, voy a poner un ejemplo, 8 días y ya, y ahí entra fase estacionaria. Digamos, para las personas que quieren producir, eh, digamos, estos productos que están en fase exponencial, como lo vimos en la clase pasada, carbohidratos, proteínas, lípidos, pues no hay ningún problema, porque entre más rápido pase esa fase, mejor, más rápido tengo mi producto y perfecto. Pero si mi objetivo, digamos, bueno, si mi objetivo también es recolectar productos secundarios, también es bueno porque entra rápido a fase estacionaria y puedo obtener mis productos secundarios, como vimos en el caso de los fenoles, los antioxidantes, etcétera. También es bueno. No es bueno en el momento en el que yo quiero producir biomasa o en el momento en el que yo quiero descontaminar algo, porque pues si a los 8 días se va a detener ese proceso, pues obviamente no va a llegar a todo el potencial, digamos, que me puede dar un bioreactor de más de 40 litros. Entonces yo estoy gastando mucho medio, mucha energía para una producción de biomasa bastante baja. Entonces, en esos casos, yo no quiero que mi biomasa entre a fase estacionaria tan rápido. De nuevo, ajustar los parámetros, eh, ir modificándolos a medida de que vemos que no están siendo buenos para el crecimiento de nuestro microorganismo. Y ya finalmente, si ninguno de estas dos nos sirve, pues ya debemos mirar, cambiar el medio. A veces a ellas no les gusta mucho el medio por componentes, sino les gusta más un medio natural. Es decir, pues dependiendo si es de agua salada o de agua dulce. Entonces, por eso es que ellas crecen también para descontaminar aguas, pero ya en medios estandarizados ya hay un punto en el que ya no les gusta tanto. Entonces, digamos que estos son los tres ejemplos más comunes de los problemas que podemos tener en nuestros cultivos, teniendo en cuenta lo que vimos la clase pasada. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario sobre esta parte para seguir con el otro tema. Recuerde que puede levantar la manito, abrir su micrófono o escribir en el chat. O estamos bien. Si estamos bien, también póngame, estamos bien, para que yo sepa. Todo claro, maestro. Listo, gracias. Entonces.
Sí, Ahí todo vamos. claro, gracias. Listo, perfecto. Entonces, hoy vamos a ver un tema que de pronto puede ser un poquito más denso para algunos. Lo digo porque, como ya les mencionaba, yo soy microbióloga y digamos que la parte ingenieril, pues no la tengo tan desarrollada como ciertos ingenieros en bioprocesos. Entonces, de nuevo, si alguien quiere corregirme o quiere comentar algo, está totalmente aceptado. O si alguien, no sé, está más actualizado, encontró algo nuevo, también no hay ningún problema. Pero entonces hoy vamos a ver los sistemas de control que necesitamos para nuestros bioreactores. Entonces recuerdan que yo les dije que nuestra primera figurita iba a evolucionar a medida que vamos pasando en este curso. Entonces, como vemos, ya no solamente sabemos que digamos, el tanque de cultivo tiene que ser de vidrio, de plástico, de acero inoxidable, que resista las esterilizaciones. Sabemos que lo tenemos que llenar hasta un punto para que haya intercambio de gases. Sabemos que tiene que tener un suministro de nutrientes o del sustrato, una salida de biomasa. Sabemos que debe tener un control de temperatura, un control de pH. Eh, ¿Qué más vimos la vez pasada? Listo, y creo que eso sería todo más la agitación, ya sea por mecánica o por burbujeo. Y ya, eso sería todo. Ahora le vamos a agregar todo lo que es el control de todos estos parámetros que estamos mencionando. Entonces, en nuestro bioreactor siempre recordemos que, aunque yo les estoy mostrando aquí algo de escala industrial, esto también pasa a escala laboratorio. Solo que pues en la escala industrial obviamente yo voy a tener un termómetro que va a estar hundido en el líquido todo el tiempo. Por eso tiene que tener un material específico. Mientras que en el laboratorio va a tener un termómetro normal, el cual yo voy a estar poniendo cada cierto tiempo. Esa es la única diferencia. Digamos que lo robusto que sea la maquinaria con la que vamos a hacer las mediciones cambia dependiendo pues de si es a escala laboratorio o a escala industrial, pero hace exactamente lo mismo. Entonces, primero, obviamente tenemos que tener cómo medir esa temperatura. Segundo, también es importante que tengamos un medidor de biomasa, de la concentración de biomasa, también un pHímetro y también un medidor de oxígeno disuelto. ¿Listo? Esos son los cuatro esenciales que vamos a estar teniendo todo el tiempo dentro del bioreactor a escala industrial. A escala laboratorio, pues eso sí ya depende eh, de ustedes. La idea no es dejar, digamos, un termómetro que tiene mercurio dentro, pues, de una solución que puede aumentar la temperatura porque saben que, pues, eso puede estallar. Pero sí podemos estar metiéndolo, pues, en el caso del cultivo de las microalgas cada 12 horas, ¿sí? Para medir la temperatura. El pHímetro, ya sabemos cómo es un pHímetro a escala laboratorio, pues obviamente tampoco lo podemos dejar todo el tiempo metido en el Erlenmeyer porque pues tiene una parte muy sensible aquí abajo que pues también puede llegar a dañarse con el tiempo, pero sí podemos hacer mediciones regulares. Con respecto al oxígeno disuelto, en la escala laboratoria también tenemos diferentes maquinitas que ahorita, por ejemplo, son bastante útiles las que uno se puede llevar al campo a medir la calidad del agua. Esas pueden medir bastantes parámetros, pero de nuevo, es por un momento. Pero la parte de la concentración, esa sí no la podemos medir a escala laboratorio con una máquina. O sea, sí nos toca tomar una muestra y hacer conteos, ya sea de células vivas o densidad óptica. Ya vamos a ver más adelante cómo hacemos eso. Pero en este caso, ya en una parte más industrializada, pues esto lo ideal es que sea mucho más automatizado. ¿Listo? Otra cosa que tenemos que tener es el suministro de diferentes tipos de gases. En el caso de las microalgas sabemos que lo que más utilizamos es CO2, pero también hay microalgas que utilizan nitrógeno, oxígeno, aire como tal, el aire que tiene todos estos compuestos, que es lo que yo les decía que, por ejemplo, para descontaminar aire, pues utilizan el aire que, por ejemplo, sale de una industria. Obviamente siempre teniendo un filtro, porque sabemos que en el aire pueden haber partículas, esporas, ¿sí? Que pueden llegar a contaminar nuestro. Espérense que mi internet.
Si me escuchan raro, me avisan, por favor. Voy a poner datos en mi celular. Entonces, siempre el suministro de aire con su respectivo filtro. Listo. Tenemos un medidor de presión. Recordemos que siempre acá, por ejemplo, está muy arriba el líquido. Sabemos que tiene que estar aproximadamente a la mitad. Pero lo dibujaron así porque estas aspas, pues obviamente están muy separadas la una de la otra. Pues eso no es así. Entonces, si yo tuviera el líquido acá, pues esta aspa lo que hace es que rebote en todo el bioreactor y eso es algo que no queremos. Pero en realidad esta aspa está mucho más pegadita, ¿sí? Eso es lo que hicieron en el dibujo así. Pero lo ideal es que haya la mitad porque sabemos que hay flujo de gases, porque sabemos que se genera espuma, porque sabemos que la espuma puede llegar a aumentar la presión, a contener células que luego van a morir. Tenemos un montón de problemas con la espuma. Entonces siempre tenemos que tener un control de la presión, pues para que no hayan problemas, de hecho, físico-químicos y biológicos dentro de nuestro bioreactor. Y luego tenemos, aunque bueno, aquí está entre salida y entrada, pero pues la salida y la entrada de, ya sea de sustratos o la salida de productos, siempre tiene que también tener un controlador eh, de flujo, de concentración también a veces. Ya eso sería un poquito más avanzado. Porque pues dependiendo del nivel de líquido, pues voy a estar agregando, porque si hay ciertas cosas que se van a evaporar, hay ciertas cosas que se van a producir en biomasa, entonces el líquido puede llegar a bajar, entonces vamos a tener estos aparatos que nos van a permitir medir la presión y cómo está el flujo de lo que estamos metiendo, lo que estamos sacando de nuestro bioreactor. Listo, vamos a verlo uno por uno, así que no se estresen. Listo, para temperatura, como les decía, en el bioreactor no puede haber un termómetro normal de mercurio por sus características. Entonces tenemos estos tipos de detectores de temperaturas. Hay unos que son de resistencia y otros son de termistores. Los detectores de temperatura de resistencia, pues son los más comunes. Están hechos de sensores tipo bobina, de alambre, de resistencia a platino, mientras que los termistores se utilizan en aplicaciones especializadas donde la sensibilidad requerida es mucho mayor, pero solo puede funcionar en un rango limitado de temperaturas de -50 a 200 grados centígrados, pero igual es un rango bastante amplio. Entonces vemos que hay diferentes formas en las que están estos termómetros y pues ya dependiendo de lo que yo pueda comprar y lo que sea más eficiente para mi bioreactor, pues utilizaré unos con más sensibilidad o los más comunes. Tenemos de disco, este es el termistor. Estos dos son detectores de temperatura de resistencia. Ah, no, mentira, todos estos son termistores, perdón. Los detectores de temperatura de resistencia no se los mostré aquí, pero sí se los mostré en la clase pasada cuando vimos em, cómo enfriar y calentar el medio de cultivo. Esos detectores que estaban dentro, que lo que hacían era calentar, que yo les decía que normalmente no se utilizaban. Es más frío lo que uno le agrega a un bioreactor con la cubierta de agua fría que cuando uno quiera calentarlo. Pero pues en ciertos procesos se puede hacer, por ejemplo, cuando yo estoy utilizando o cuando quiero un producto que mi microalga genera. Ya ven que ellas son extremófilas, es decir, pues resisten ambientes extremos y genera, digamos, un producto a altas temperaturas, entonces podría utilizarlo para poder subir la temperatura. Pero normalmente lo que se hace es bajar la temperatura por el metabolismo de las microalgas. Con respecto al oxígeno disuelto, pues tenemos varios tipos de sensores. Están los electrodos galvánicos. Estos, como su nombre dice, pues tiene un electrodo de trabajo y un electrodo de referencia que están sumergidos todo el tiempo en el medio cultivo. Están los sensores ópticos, que estos son un poquito más avanzados, donde se utiliza tecnología óptica para medir la concentración del oxígeno. Y por lo general se emplea un material sensible al oxígeno como el fluoróforo, que emite la luz en respuesta a la presencia de oxígeno. Y los sensores de membrana, estos consisten en una membrana permeable al oxígeno, que lo que hace es separar una solución de referencia de la muestra de interés. Entonces, de nuevo, dependiendo de cuál sea mi interés, si yo quiero simplemente medir el oxígeno disuelto,
de la forma más común, entonces estarían los electrodos galvánicos, pero si ya es el oxígeno disuelto un factor muy importante para mi cultivo, entonces utilizaría cualquiera de estos dos. Pues obviamente siguen siendo los más costosos. Y obviamente también esto avanza todo el tiempo. A medida que avanza la ciencia, también la bioingeniería avanza, entonces puede ser que esto ya haya mejorado. Para el pH, los que normalmente se utilizan son como los de esta imagen, que son los electrodos de vidrio. Funciona mediante una celda electroquímica que contiene un electrodo de vidrio y un electrodo de referencia sumergidos de nuevo en la solución todo el tiempo. También hay electrodos de combinación, donde estos son sensores que combinan el electrodo de vidrio con un electrodo de referencia en una sola unidad compacta. En cambio, aquí están dos de estos. Luego están los sensores de estado sólido, donde se utilizan materiales sensibles al pH, como membranas poliméricas, que generan una señal eléctrica en respuesta a los cambios de pH. Y los sensores de flujo continuo, en donde estos sensores permiten mediciones de pH en tiempo real, mediante la circulación continua de la muestra a través de un sistema de flujo. De nuevo, dependiendo de mi interés, si el pH es algo esencial. Normalmente en las microalgas, como les decía, el pH no cambia mucho, es bastante alcalino, pero si ustedes quieren probar cómo cambia, no sé, la producción de X producto a medida que pasa el tiempo con cambios de pH, pues es mejor que utilicen sensores mucho más sensibles para poder ver esos cambios pequeños de pH. Para el nivel de líquido tenemos una variedad, bueno, nivel de líquido, nivel de sustrato porque este es sólido. Tenemos una variedad de sensores también, de nuevo, dependiendo de al cual sea mi interés, al cual sea mi presupuesto. Entonces tenemos los sensores que miden los niveles capacitivos o de capacidad. Entonces tenemos un sensor de capacidad mínima y de capacidad máxima. Entonces, simplemente cuando se va llenando el sensor de capacidad máxima, perdón, pues va a decir ya, este es el punto máximo, hay que tener el flujo, o el de capacidad mínima dice ya hay muy poco flujo de líquido en el interior. Entonces, pues va a generar una alerta y lo que nos va a permitir es pues saber cómo está el flujo dentro de los bioreactores. Digamos que estos medidores de líquidos son muy utilizados para los bioreactores en donde no podemos ver qué está pasando, como por ejemplo los de acero inoxidable. Pero en los de vidrio o plástico, pues no tenemos tanto este problema, pero podemos, digamos, utilizar estos bioreactores, estos sensores para un proceso más automatizado, es decir, que yo no esté mirando todo el tiempo cómo va el líquido, sino que el sensor me vaya diciendo. Otro tipo de sensores son el radar de onda guiada. Este se utiliza mucho, por ejemplo, cuando yo quiero conocer qué tanta descontaminación hay en el agua o qué tanta producción de mi producto está en el agua. Entonces, dos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo agua residual de origen de industria cárnica. Entonces va a tener una concentración de lípidos bastante alta. Entonces, obviamente sabemos que los lípidos, al ser hidrofóbicos, no se van a mezclar con el agua. Entonces, y aquí abajo en el agua yo tengo mi cultivo de microalgas. Entonces, este sensor me va a permitir decirme hasta dónde va mi cultivo de microalgas y hasta dónde va mi contaminación. En el caso de este tipo de contaminación que no se mezcla con el agua. Si se llegara a mezclar, pues este no sería eficiente. ¿De acuerdo? Ahora, si mi producto es también de origen lipídico, pues yo también puedo utilizar este radar para ver cuánto producto estoy generando y cuánta biomasa me queda. O sea, la separación entre las dos fases. Y como pueden ver, es una onda que va hasta las dos fases, tanto hasta acá como hasta acá, y va emitiendo pues los datos. Este radar de onda continua de frecuencia modulada se utiliza principalmente cuando nuestro sustrato es sólido. Entonces recuerdan que yo les decía que las microalgas también son muy buenas, en especial las diatomeas, que fue lo que hablamos la clase pasada, para descontaminar componentes en la tierra. Entonces yo puedo también agregar tierra a un bioreactor o cualquier sustancia sólida
Y este radar lo que va a hacer es medir qué tanto ha disminuido esa biomasa sólida de un momento a otro. ¿Listo? Y los que más se usan, los más económicos, son estas válvulas de flotador pulsante, que sirve mucho como la válvula que tenemos en el sanitario. Entonces, cuando el nivel del agua está muy alto, pues esta función física, esa función mecánica nos va a decir que está muy alto. El problema con esta válvula flotador pulsante es que no nos dice cuando está muy bajo, a diferencia de, por ejemplo, esta. Simplemente nos dice cuando está muy alto, pero no muy bajo. Por eso es, digamos, la menos específica y pues la más económica. Listo. Para la concentración de biomasa, que recordemos que estos son los únicos sensores que van a escala industrial, esos no se pueden, pues no, obviamente ustedes sí pueden poner un sensor a escala laboratorio. Carísimo, pero pues siento que no es, o sea, su beneficio-costo no sería suficiente, a mi parecer, pero si ustedes quieren hacerlo, pues no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque pues primero son bastante costosos y segundo, pues si yo puedo hacer conteos en vivo en el laboratorio y no solamente de densidades ópticas, que recordemos que las densidades ópticas me están midiendo el flujo de la luz a través de una sustancia, pero no me está diciendo esas partículas o esa biomasa si está viva o muerta. Solamente me está diciendo que hay células. No sabemos en qué condiciones está, pero hay. Entonces, por eso a mí me gusta más el momento del laboratorio, o también si pueden tomar una muestra en el bioreactor, poder ver qué tanta de esa biomasa está viva. Y eso solamente se puede hacer con conteo en cámara Negro utilizando algún tinte que me permita ver cómo está la composición de mi membrana. Normalmente se utiliza azul de tripán, azul de lactofenol, o ya sembrando en medio semisólido, perdón, recordemos que las microalgas no se pueden sembrar en medio sólido porque ellas tienen flagelos, tienen pelos que les permite moverse hacia la luz. Entonces, si yo les evito ese movimiento, pues ellas van a morir. Entonces las siembro en agar semisólido y ya sabré cuántas de esas células pues están viables, crecen, están metabólicamente activas. ¿Listo? Pero pues en un bioreactor a escala industrial, pues yo solamente puedo ver la densidad óptica. Entonces los que primeramente se usan son sensores de densidad óptica y como les mencionaba, estos miden la dispersión de la luz para ver la concentración de biomasa. También están los contadores de partículas. Estos dispositivos cuentan y miden el tamaño de las partículas en suspensión, que incluyen células vivas. Aquí ya vamos mejorando un poco en ese control. También podemos medir la turbidez. La turbidez del medio del cultivo pues aumenta con la concentración de células en suspensión. Esto no se podría hacer, por ejemplo, cuando yo tengo un medio de cultivo bastante denso o cuando estoy trabajando con, por ejemplo, medios de cultivo, perdón, aguas residuales contaminadas con petróleos o con alguna sustancia que cambie la densidad y la turbidez de mi medio de cultivo, porque pues no podría darme falsos positivos o falsos negativos, entonces no, solamente la medición de la turbidez sería con medios de cultivo que son claros. También tenemos sensores de impedancia eléctrica. Estos sensores pueden medir la impedancia eléctrica de una suspensión celular que está relacionada con la concentración de células en el medio de cultivo. Y sensores de fluorescencia que estos se utilizan específicamente para las células que están genéticamente modificadas, que puedan expresar proteínas fluorescentes, como la verde fluorescente, que es la que se puede utilizar, pues la que, perdón, comúnmente se utiliza. También hay amarilla, roja, azul. Eso sí, digamos que sería eh, muy interesante porque aquí no solamente puedo ver la viabilidad, porque solamente las viables me van a generar la proteína verde fluorescente, sino también la eficacia de mi transformación. Entonces, digamos que en esta parte sí, esta ingeniería ha avanzado mucho. Luego tenemos la medición de flujo de nutrientes. Entonces, aquí les traigo diferentes ejemplos.
Están los medidores de flujo electromagnéticos, donde estos consisten en un tubo de flujo a través del cual pasa el líquido y se genera un campo magnético, eh, pues que nos va a decir cómo está el flujo de los nutrientes en ese líquido. Luego están los medidores de flujo tipo vórtex, que estos medidores aprovechan el fenómeno del vórtice que se forma por la forma que tiene esa parte, ¿cómo decirlo?, en el tubo para poder medir el flujo. Y si algo disminuirlo o aumentarlo, recordamos que vimos en la clase pasada las válvulas, que eso nos puede ayudar a controlar la velocidad del flujo. Medidores de flujo ultrasónicos, estos utilizan ondas ultrasónicas para medir el flujo de líquidos o gases. Pueden ser de tipo de tránsito o de efecto Doppler, estos ya son un poquito más avanzados. Mediciones de flujos de turbinas, aquí vamos a medir la velocidad de rotación de la turbina, que sabemos que es proporcional a la velocidad del flujo de líquido, y se utilizan sensores para medir esta velocidad de rotación de la turbina y que la convierte en una señal eléctrica para proporcionar el flujo de líquido. Este se utiliza principalmente cuando yo estoy utilizando agitadores mecánicos. ¿Listo? Entonces tenemos los electromagnéticos, que son los primeros que les mencioné, los de vórtex, aquí es donde se forma el vórtex, los ultrasónicos y los de turbina. Listo, entonces como un resumen del resumen, vamos a ver cuáles son las variables más importantes que tenemos que tener en nuestros bioprocesos. El primero sabemos que es la temperatura, ya que digamos, qué es lo malo que puedo tener y cómo solucionarlo? Pues lo malo que haya una fluctuación, que esa fluctuación sea muy constante, es decir, que de una hora a otra se suba 5 a 10 grados centígrados, o bueno, dependiendo del rango de mi microalga, si mi microalga resiste rangos de más o menos 10 grados centígrados, pues no hay problema. Pero si mi microalga es bastante sensible a los cambios de temperatura de más o menos 1 o 2 grados centígrados, pues sí, ahí ya tenemos un problema. Porque en esas fluctuaciones, aunque sean pequeñas, me refiero al tiempo en el que pasa la fluctuación, pues puede matar muchas células. Entonces eso no es benéfico para nosotros. Y que no podamos mantener óptimo nuestro rango de temperatura. Es decir, que aunque nosotros manejemos otras variables, no pueda mantener la temperatura óptima de mi microalga. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Ya sabemos que podemos utilizar sistemas de calefacción o refrigeración. Debemos obligatoriamente tener nuestros sensores calibrados y lo ideal sería implementar un controlador. Ya vamos a ver qué tipos de controladores hay. De nuevo, tiene que ver más que todo con la economía que puedan tener ustedes. Eso sería lo principal para poder manejar estas fluctuaciones o estas salidas del rango óptimo. Con respecto al oxígeno disuelto, problemas que podemos tener, que hayan muy bajos niveles de oxígeno disuelto o que hayan muy altos niveles de oxígeno disuelto. En ambos casos, no es bueno para nuestro cultivo. Ambos pueden llegar a matar las células, unos por toxicidad o por aumento de la presión y otros por falta de esos nutrientes. ¿Cómo lo podemos solucionar? Con aireación controlada, una agitación adecuada, sensores adecuados, tanto de alta precisión como que estén calibrados. Con respecto al pH, podemos tener desviaciones en el pH, ya sea hacia lo alcalino, hacia lo ácido, como les mencionaba, que ya sabemos que este es un indicador sí o sí de contaminación, o que haya de nuevo como la temperatura fluctuaciones muy rápidas. Las fluctuaciones de nuevo, aunque sean cortas, pueden tener un efecto muy nocivo en la salud del cultivo. Por eso la idea es utilizar buffers. Todo esto lo debimos haber analizado antes en el laboratorio. Digamos, qué tipo de buffers son los mejores para esta microalga y para este medio de cultivo. em, Qué tanta es la alcalinidad o la acidez del medio de cultivo que yo voy a utilizar solo y con la microalga.
y con el tiempo, ya que ella va a generar pues sus productos, su crecimiento, etcétera, cómo cambia ese pH, qué buffer me sirve, adicionar de forma controlada ácidos y bases, y la idea es que haya un monitoreo continuo. Con respecto al nivel de líquido, sabemos que puede ser demasiado alto, demasiado bajo. Vimos que uno de los sensores, lamentablemente, el más económico, no nos permite saber cuándo está demasiado bajo. Y eso también es malo porque, pues obviamente voy a tener o una acumulación de biomasa en un líquido bastante pequeño, o voy a tener líquido sin biomasa. Entonces, si yo lo que quiero es producir biomasa, pues, no sé, de pronto saqué la biomasa como si fuera desecho. Bueno, pueden haber muchos problemas ahí. Y si es demasiado alto, sabemos que eso aumenta la presión, eso aumenta la capacidad de que la espuma tape ciertos sensores, eh, puede aumentar la presión y así haya un accidente, algo mucho más grave, aumenta el flujo también puede llegar a matar las células. O por el otro lado, que haya una evaporación muy rápida de nuestro líquido. Y como yo les mencionaba que las microalgas pueden resistir a bajas concentraciones de soluciones acuosas, lo ideal no es hacerlo. O sea, lo ideal es, al menos en las algas verdes, es tener una concentración de líquido pues suficiente. Para eso yo debo tener sensores de alerta, pero de nuevo, es mejor tener sensores de alerta tanto de niveles bajos como altos. Debo tener lo más probable, ojalá se pueda, una reposición automática, sin que esa reposición automática, digamos, sea muy costosa, porque sabemos que los medios de cultivo tienden a ser muy costosos y si yo tengo, por decirlo, abierto esa válvula todo el tiempo, pues va a estar consumiendo mucho medio y por lo tanto mucho dinero. No solamente en lo que vale el medio de cultivo, sino en lo que vale la parte energética que mantiene al bioreactor. Y pues controlar la evaporación, también eso tiene que ver, está muy unido con la parte de la temperatura. Si yo tengo una temperatura bastante elevada y no la controlo, pues el líquido se va a evaporar. Con respecto a la concentración de biomasa, puedo tener un crecimiento excesivo. Digamos que esa parte no nos molesta si lo que queremos es biomasa, pero si lo que queremos son bioproductos, eso sí nos puede llegar a molestar, porque cambia la turbidez, la densidad óptica de nuestro medio, em, y a veces las microalgas al estar tan crecidas y en tan altas concentraciones, pues tiendan a flocularse, a agregarse más, entonces es mucho más difícil para nosotros romper esos flóculos. Entonces, monitoreo en línea siempre, yo siento que ese sí hay que tenerle mucho cuidado, no le prestamos tanta atención como deberíamos. Ajustar las condiciones de cultivo, ya como vimos anteriormente. Utilizar antiespumantes o dispersantes. Ya vimos también químicos que podríamos utilizar para romper esas adhesiones entre las células o entre la célula y el material del cual es nuestro tanque de cultivo. Y finalmente, flujo de nutrientes, donde tenemos ya sea un suministro excesivo o insuficiente. Aquí podemos tener un desbalance de nutrientes. Si es un suministro excesivo, pues estamos perdiendo mucho dinero. Y si es insuficiente, pues estamos generando una condición de estrés en nuestras algas. Si nosotros queremos estrés, claramente podemos hacer, eh, digamos que limitar alguno de los nutrientes. Normalmente se hace con la fuente de carbono o nitrógeno para que ellos me produzcan, por ejemplo, no sé, más clorofila. Pero si yo quiero antioxidantes, le agrego mucho sodio. Eso es lo que normalmente uno hace. Le agrego sodio, entonces digamos que ahí sí puede haber un desbalance, pero es un desbalance que yo quiero. Pero si yo ya quiero biomasa o quiero que mi microalga descontamine algo en el agua, pues sí necesita nutrientes para poder bioaumentarse y poder utilizar ese contaminante como fuente de carbono o nitrógeno. Entonces, para esto tengo que tener una alimentación controlada, de nuevo, sin pasarnos del nivel de líquido constante. Sensores de nutrientes críticos.
y el medio de cultivo adecuado. Esto del medio de cultivo adecuado, tuvimos que haberlo hecho antes en el laboratorio para no tener ningún problema. Y no solamente estamos hablando de los nutrientes que tenga nuestro medio de cultivo, sino el pH que tenga. Hay ciertos medios de cultivo que tienen proteínas que a cierta temperatura se pueden desnaturalizar, entonces hay que tener cuidado con eso. Hay ciertos medios de cultivo que son mucho más eh, turbios que otros, que tienen más eh, partículas, etcétera. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Ay, siempre pienso yo que es un video así. Entonces, ahora ya tenemos los puntos de control. Ahora vamos a ver los métodos de identificación. Este video me parece espectacular. Este es un velocímetro. El nombre lo tienen aquí, Particle Image Velocimetry. Y lo que hace es mirar las células en en un líquido, como pudieron ver en el video. Espérense. Entonces, como pueden ver, las células están marcadas con la proteína verde fluorescente y el láser está mirando célula por célula. Esto digamos que es lo más pro que hay ahorita, pero pues la idea es que, bueno, esto normalmente no se utiliza en un cultivo normal porque pues es muy costoso, pero si yo, por ejemplo, estoy haciendo modificaciones genéticas de microalgas para la producción de vacunas recombinantes para humanos, pues ahí sí debo tener bastante dinero y es importante que yo sepa cuáles células no solamente están vivas, sino metabólicamente activas, que era lo que yo les decía. Digamos que me están produciendo esa proteína verde fluorescente. Pero en otros casos, yo puedo hacer una caracterización hidrodinámica, donde pues no tan específica como esta, pero sí puedo evaluar patrones de mezcla y transferencia de masa, lo cual nos puede ayudar a optimizar el crecimiento celular y la producción de bioproductos. Digamos que lo interesante aquí es que en un líquido yo puedo medir dónde está más concentrada la biomasa y dónde están más concentrados los productos que se están generando. Esto puede pasar por peso, por densidad, por floculación. Digamos que el bioproducto que está generando mi microalga es un lípido. Sabemos que el lípido va a ir a la superficie del tanque, mientras que la biomasa por su peso va a ir hacia abajo. Entonces, digamos que esta caracterización nos puede ayudar a optimizar más como la agitación, también la forma, hasta la forma del bioreactor. ¿Listo? Otro método de identificación es la espectroscopía de impedancia. Entonces, como podemos ver, también esto es lo más pro. La idea es que pase el fluido y esto es una célula que me estará midiendo entre estos sensores cuál es la impedancia que tiene. ¿Listo? Y eso me va a dar una medición durante el tiempo que pasa la célula en el fluido. Pero pues, insisto, esto es lo más pro. Pero la idea de la espectroscopía de impedancia es poder analizar las propiedades eléctricas de las células individuales o en tejidos que nos puedan proporcionar información sobre su estado fisiológico, patológico y la contaminación. De nuevo, esto no es algo normal que hagamos en un medio de cultivo, pero sería lo mejor. Pero yo sé que es bastante costoso. Pero la idea es que nosotros podemos evaluar la respuesta de diferentes biosensores y también su interacción de estos biosensores con el analito. Entonces, normalmente para este método de identificación se utiliza la medición de la impedancia eléctrica del medio, eh, que es cuando un circuito o un componente eléctrico resiste el flujo o la corriente cuando se aplica un voltaje alterno. ¿Listo? Este sí lo utilizamos más que todo nosotros en las microalgas porque sabemos que lo que tiene que ver con el oxígeno disuelto, con el CO2 o con el tamaño de la burbuja es muy importante para nosotros. El método de identificación del análisis de transferencia de oxígeno, entonces lo que hablábamos la vez pasada,
Nosotros vamos a tener oxígeno en una fase gaseosa, en una fase líquida y cuando entra la célula. Entonces, dependiendo del tamaño de la burbuja, entonces si la burbuja es muy grande, sabemos que va a tener como más, mm, ay, ¿cómo se dice eso? Más posibilidad de que choque con otra burbuja o que choque con una célula y que se rompa. En cambio, si mi burbuja es más pequeña, porque esto tiene más gas, pues no hay tanta probabilidad de que choque entre ellas o entre las células. Entonces, ahí, eso sí es como, bueno, dependiendo de lo que yo quiera, voy a querer, como les mencionaba antes en la clase pasada, una burbuja más grande, una burbuja más pequeña. Cuando yo tengo células muy grandes, muy grandes, lo que yo quiero son burbujas grandes y cuando tengo células muy pequeñas, quiero burbujas pequeñas para que alcance este suministro de gas a todas las células. Entonces, la burbuja va a tener su concentración de oxígeno en este caso, pero nosotros sabemos que, bueno, también de oxígeno, de CO2 o de nitrógeno, de aire, mucho más alto cuando está en su fase gaseosa. Cuando hay una interfase entre el gas y el líquido, ya se va a volver este gas como en su fase líquida, que aunque va a disminuir la concentración de oxígeno, su velocidad va a llegar a aumentar para poder entrar entre la fase líquida célula y así poder suministrar el aire a nuestra célula. Entonces, el propósito de este método de identificación, pues es evaluar la capacidad que tiene el bioreactor como todo un sistema para transferir oxígeno del gas al líquido. Y esto lo podemos determinar mediante el coeficiente volumétrico de transferencia del oxígeno, también llamado KLA, o mediante técnicas de desoxigenación que se utilizan nitrógeno o reoxigenación donde se utiliza oxígeno. Listo. Este es otro método de identificación en donde uno analiza la respuesta en el tiempo. El propósito de este método es determinar la distribución del tiempo de la residencia del fluido en el bioreactor. Entonces, lo que se hace es inyectar con un trazador no reactivo en la entrada del bioreactor y monitorearlo para ver cómo es su concentración en la salida. Esto ayuda a identificar las zonas muertas yo las llamé zonas frías y zonas calientes en la clase pasada para evaluar cómo está la mezcla dentro del bioreactor. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí están tres ejemplos. Un ejemplo que tiene aspas, un ejemplo, bueno, este parecería más cómo se distribuyen las burbujas en un airlift y un flujo normal por una tubería. Entonces, sabemos que la concentración pues es igual tanto a la entrada como a la salida, mientras que cuando yo estoy mezclándolo con un agitador, pues va a haber una disminución en el tiempo, pero cuando yo estoy agregándolo por burbujeo, va a haber un aumento y una disminución. Esto nos permite conocer cuáles son los puntos calientes y fríos o los puntos muertos de la agitación de nuestro bioreactor. Por eso es que la mayoría de los airlifts son como si fueran unas columnas, mientras que los otros bioreactores son más o menos como esta figurita, como la figurita que vimos al inicio de la clase. Pero igual, si el agitador no es suficientemente fuerte y acá, digamos, no tenemos burbujeo, estas esquinas van a ser puntos muertos, porque ahí no va a llegar flujo. ¿Listo? Por eso normalmente también el flujo es de arriba hacia abajo, no así, como está en esta gráfica, sino de arriba hacia abajo, para que tratamos al menos de subsanar la deficiencia de flujo aquí y aquí, pero pues aquí y aquí va a seguir de nuevo sin flujo. Me faltó enviarles ese artículo, me acabo de acordar. Listo, digamos que es el tema un poquito más complejo, que es los métodos de validación. Lo importante es que nosotros podamos desarrollar diferentes protocolos de validación para que sepamos cuáles son los riesgos que podemos tener cuando utilizamos diferentes sensores, como vimos al inicio, o diferentes métodos de identificación.
Entonces lo que uno hace es la validación de esos sensores de temperatura, pH, también agitación, alimentación y recolección y hacerles pruebas de integridad o de estaqueidad. Entonces aquí sí es, digamos, una parte más aburrida porque hay que hacer muchos protocolos para saber qué pasa cuando hay una emergencia, eh, mirar qué tipo de emergencias puedo tener, o sea, que una emergencia tenga mayor fuerza que otra, por ejemplo, si sé que eh, aumenta o disminuye el pH, pues que el bioreactor va a estar bien. Obviamente las células se van a morir, pero va a estar bien. Pero si sé que aumenta la temperatura o aumenta la presión, puede haber un accidente. Entonces, esos son, digamos, parámetros más importantes que lo que tiene que ver con el pH. Entonces, lo que hace uno es un análisis de riesgos. Simplemente mira qué riesgos son más importantes que otros, hace una clasificación, un nivel de riesgo por cada uno de los factores. Y bueno, esa parte sí es un poco más aburrida porque requiere de mucho papeleo, pero es muy importante, en especial en la escala industrial. En la escala de laboratorio, pues obviamente también es importante seguir las normas de bioseguridad, pero es mucho más fácil mantenerlas controladas. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de estrategias de control, que están las clásicas y las modernas, perdón. Entonces, de nuevo, esto tiene que ver más que todo con lo que podemos pagar. Entonces voy a hablarles de lo más barato a lo más caro, pero de lo más manual a lo más automatizado. Entonces, el primero del que estuvimos hablando también la clase pasada son esos controles switch, como los switches de la luz, que se llaman controles on-off. Entonces ellos, como les mencionaba, actúan como un interruptor encendiendo y apagando, dependiendo de cuando llegan ciertos umbrales. Pero igual es muy manual. O sea, digamos que aquí este control no tiene la capacidad para decir, voy a apagar o prender. Solo te va a decir, está alto, está bajo, usted apague o prenda. Listo, normalmente la aplicación se hace en los termostatos, controla los tanques de almacenamiento. Las ventajas, pues es muy simple de utilizar, muy económico. Las desventajas, pues puede causar oscilaciones, desgaste en el actuador debido a los cambios frecuentes. Ejemplos, puedo utilizarlo como en el control de temperatura del fermentador o controlar el oxígeno disuelto. También tenemos el control de proporcionalidad. Este es una señal de control que proporciona al error, es decir, la diferencia entre la medida y el set point o nuestro punto efectivo. La aplicación es más que todo los sistemas de calefacción y ventilación, procesos de manufactura. Ventajas, respuesta rápida. Este sí tiene la capacidad de ver no solamente que está alto o bajo, sino de reaccionar. Que se puede reaccionar rápido a cambios en el error. Desventajas, puede tener un error en estado estacionario. Es decir, yo le digo, la temperatura máxima son 37 grados centígrados, pero cuando él está en 37, me dice que hay un error, pero si sube, por ejemplo, si está en 36,8, no me dice cómo puede haber un error, sino solamente cuando estamos en el error. Entonces, por eso no está, sigue siendo demasiado manual. Ejemplos en el control de pH y en el flujo de nutrientes en el bioreactor. Tenemos el control proporcional integral. Este combina el control proporcional con una acción integral que elimina el error en el estado estacionario al acumular el error en el tiempo. Entonces, esta diferencia del anterior sí puede eh, avisarnos de que estamos cerca del error. Entonces, como aplicación, control de velocidad de motor, regulación de temperatura, ventajas, elimina el error estacionario, que era el problema que teníamos en el control anterior. Desventajas, puede introducir oscilaciones si no está bien ajustado, es decir, si yo no le ajusto los parámetros, pues obviamente pues se va a volver loquito. Ejemplos, este sí se utiliza en la temperatura y en el flujo del aire. Control
proporcional integral derivativo. Aquí se combinan las acciones proporcionales, integrales y derivativas para mejorar la estabilidad, perdón, y la precisión. Entonces aquí en aplicación, en control de procesos industriales, cualquiera. Ventaja, excelente rendimiento en una amplia variedad de aplicaciones. Desventaja, la sintonización puede ser compleja y sensible a cambios en el sistema. Entonces aquí pasa todo lo contrario que en el anterior. En el anterior, a 36 me va a decir, estamos muy cerca del error, mientras que en este me puede decir en 33 que estamos muy cerca del error, cuando en realidad no es tan cierto. Como ejemplos, controle la presión, pues ya ven, la presión es algo que es muy difícil, digamos, de medir, y en la velocidad de agitación. Y finalmente, en las estrategias de control clásicas tenemos la cascada, donde se utilizan dos o más de estos controladores, los proporcionales integrales, en donde el controlador secundario regula una variable que afecta a la variable del controlador primario. Entonces tenemos dos de estos. Entonces, por ejemplo, se utiliza en sistemas de calefacción con intercambiadores de calor, control de nivel y flujo de tanques. Ventajas: mejora la respuesta del sistema y la robustez ante las perturbaciones. Desventajas: requiere un conocimiento detallado del proceso y puede ser más complejo de implementar porque yo necesito saber dónde pongo el primario y el secundario. Entonces, por ejemplo, yo sé que cuando cambia el flujo de nutrientes, aumenta la temperatura, pero eso lo sé porque yo soy la parte biológica del proceso, conozco la parte biológica, mientras que el ingeniero no. Entonces, yo tengo que poner mi primario en lo que sería el control de temperatura y el secundario en el flujo de nutrientes. Este se utiliza mucho para control de temperatura con dos lazos y el control de pH en una cascada con oxígeno disuelto. Siempre están como muy unidos. Y luego tenemos los mejores, que eso sí serían los que yo recomiendo, cualquiera, si sea solamente el adaptativo, pero los más costosos. Entonces, el control adaptativo se ajusta automáticamente los parámetros del controlador en tiempo real y se adapta a cambios en el sistema o en el entorno. Son aplicaciones completamente automatizadas. Tiene la ventaja de mantener el rendimiento óptico en condiciones variables. Y las desventajas, pues tienen una mayor complejidad y necesidad de algoritmos avanzados. O sea que aquí ya no necesitamos solamente al ingeniero, sino también al ingeniero industrial sí, al bioingeniero, sino también al ingeniero computacional. Entonces, ese se utiliza normalmente para el control adaptativo del pH, es decir, que con esos algoritmos el sistema pueda por sí solo saber cuándo agregar ácidos y cuándo agregar bases. No solamente decirme a mí cómo estamos cerca de un error, haga algo, sino también solucionarlo. Luego está el control predictivo basado en modelos. Estos utilizan modelos matemáticos de un proceso para predecir el comportamiento del futuro y optimizar las señales de control. O sea, aquí no solamente como el de arriba, vas a ver qué hacer cuando pasa un error, sino que además puede prevenir errores futuros. Se utiliza mucho para la industria química, refinería, sistemas energéticos, maneja restricciones de manera efectiva y optimiza el rendimiento. Lo malo es que obviamente requiere un modelo preciso que puede ser computacionalmente intensivo. Es decir, no podemos utilizar un computador normal, sino que tienen que ya ser máquinas mucho más avanzadas. Este se utiliza para el control de nutrientes en cultivo celular y como control predictivo de oxígeno en la fermentación. Tenemos el control difuso, donde se utiliza lógica difusa para manejar la incertidumbre y la precisión de la información del sistema. Ahora ya no solamente vamos a predecir el futuro, sino vamos a manejar la incertidumbre. Se utilizan sistemas de climatización, controles de motores eléctricos. Ventajas: maneja bien el sistema no lineal y variables imprecisas. Desventajas: pues su diseño tiene reglas difusas que pueden ser subjetivas y requieren de experiencia. Y el ejemplo: temperatura, pH. Control robusto:
diseñado para mantener el rendimiento en presencia de certidumbres como el anterior, pero también en variaciones del modelo del sistema. Completamente automatizado, de alta fiabilidad, estabilidad ante perturbaciones. Puede ser conservador y subóptimo en ausencia de perturbaciones. Control robusto en el flujo de nutrientes y la precisión en la fermentación. Y finalmente, y el más novedoso, el control basado en inteligencia artificial. Aquí se utilizan inteligencias artificiales como redes neuronales y algoritmos de aprendizaje. Entonces, no solamente vamos a predecir el futuro, manejar la lógica difusa y la presencia de incertidumbres o variaciones, sino que además va a aprender nuestro control para poder mejorar. Completamente automatizado, tiene la capacidad de aprender y mejorar con el tiempo, requiere grandes cantidades de datos, es decir, ya no podemos utilizar un computador como los otros cuatro, sino este ya es mucho más grande y costoso, y se utiliza para mejorar la productividad del cultivo, optimizar el consumo de energía, para mejorar los sistemas de agitación y los sistemas de aireación. Listo, ahora, ¿cómo hago yo para utilizar métodos de optimización que sean aplicados al diseño de mi bioreactor? Entonces, aquí tenemos una imagen muy parecida al artículo que me hace falta por enviarles, donde vemos los puntos fríos y calientes o los puntos muertos. Bueno, no sé cómo serían puntos muertos y vivos de nuestro bioreactor. Este es un bioreactor de acero inoxidable, cilíndrico, que tiene unas aspas en la mitad. Entonces, en la parte que vemos azules es donde hay restricción de sustrato. En las partes verdes es donde vemos un ambiente normal, lo que uno esperaría, y en las partes rojas es donde hay un superflujo o un aumento de flujo del sustrato. Entonces, como podemos ver, esto no tiene aeración, esto solamente tiene movimiento mecánico. Entonces, como les decía, las esquinas, la parte de abajo, siempre van a ser puntos muertos. Es decir, aquí se va a acumular biomasa simplemente por decantación y esa biomasa va a estar muerta porque no va a tener acceso a los nutrientes. Y ya lo que está más cerca a nuestras aspas serían los puntos donde más hay contacto del sustrato con nuestras células. ¿Listo? Entonces, digamos que esta es una geometría muy básica que se puede mejorar claramente. Entonces, nosotros tenemos que optimizar la geometría del bioreactor, agregarle un mejor sistema de agitación, un mejor sistema de aeración, optimizar también la forma y el tamaño del bioreactor. Por eso les decía que los airlift son como columnas donde no hay tanto espacio como vemos aquí, de que a esto no les llegue burbujeo o CO2, sino toda la parte de abajo tiene los rociadores para que pueda alcanzar a toda la parte de la columna. El tamaño del bioreactor, también si tenemos bioreactores muy anchos, pues van a haber más puntos muertos. Si tenemos bioreactores también muy largos, eso también puede generar puntos muertos. Por eso se configuran también las entradas y las salidas, los que yo les decía. Si yo entro el líquido así, pues obviamente acá abajo y acá arriba va a haber una deficiencia. Por eso normalmente uno entra el líquido de esta manera. Configuración óptima de componentes del bioreactor, como las paletas de agitación o la distribución de los airadores. Digamos, si yo tengo un bioreactor muy ancho, sería muy interesante que yo pudiera poner dos tipos de agitación, uno a cada lado y en la mitad no sé poner aireación. O sea, tiene que ver con el diseño geométrico del bioreactor. Pero pues también tener un balance de la construcción, porque nosotros, los científicos, como que nos dicen que estamos loquitos, porque no tenemos como esos pies sobre la tierra para decir, por ejemplo, yo esto que dije ahorita de poner dos tipos de agitación y el rociador en la mitad, un ingeniero me va a decir, usted está loca. Eso no se puede, eso queda horrible, está muy caro. Entonces, por eso hay que hacerse amigo de los ingenieros. Entonces, para que sea más barato, tengan realidad sí una eficiencia de transferencia de oxígeno y un aumento en la capacidad de mezcla. Bueno, otro modelo del que podemos utilizar es el sistema de batch. En esta parte siempre mis alumnos tienden a confundirse un poco, entonces vamos a tratar.
de explicarlo muy lentamente. Entonces, batch significa, ay, se me olvidó, em, El como lote. por el lote, gracias. Como por tandas, como por lotes, gracias, muy amable. Entonces, si yo tengo mi bioreactor, como pueden ver, lo bonito es que este es un bioreactor de escala piloto, entonces está chiquito y es más fácil para nosotros entender. Yo en este bioreactor le agregué mis microalgas y le agregué mi medio de cultivo en una concentración adecuada y ya. No volví a agregarle en el tiempo más microalgas, ni más medio de cultivo, ni le saqué microalgas, ni le saqué producto, ni nada. Eso es un lote. Entonces, como pueden ver ustedes, está en cero el in y el out que le estoy agregando yo de medio cultivo o de microalgas durante todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, el volumen y la temperatura va a ser igual durante todo el tiempo. Ahora, si yo tengo un repeat batch, que se traduciría como lote repetido, entonces aquí yo al inicio voy a agregar la misma concentración de medio y de microalgas. Luego voy a retirar medio o producto y microalgas. Dejo este espaciecito en el tiempo y vuelvo a agregar. Ay, me torcí, pero mal. Bueno, ustedes hacen de cuenta que es una línea recta. Luego paro de agregarle y otra vez voy a quitarle, pero hasta el volumen que estuve al inicio. No todo, solo el volumen inicial. Y luego sí voy a quitarle todo. Dejo un poco y otra vez subo hasta el volumen final, o bueno, el volumen más alto, y luego lo quito hasta la mitad, donde empecé. Este es un repeat batch. Entonces, como podemos ver en el volumen, vamos a estar al inicio en la mitad normalito, luego va a disminuir el volumen, luego va a aumentar otra vez, luego va a ir a la mitad, disminuir, aumentar y a la mitad. Luego tengo un feed batch, o sea, un lote alimentado. Aquí recuerden que yo estoy sacando y entrando, pero aquí solamente voy a entrar. Entonces, tengo mi volumen inicial. Voy a aumentar un poquito porque recordemos que si aumento muy abruptamente, mi microalga puede colapsar, le da ansiedad, no, mentira, se estresa y pues puede morir o quedarse en un estado estacionario. Y luego sí voy a agregarle hasta el punto máximo, pero también teniendo en cuenta el tiempo. O sea, no es como acá que de una vez subí hasta el punto máximo, sino aquí por el tiempo voy a ir subiéndole, subiéndole, alimentándole, alimentando, pero no voy a ir sacando nada. Por eso el volumen del líquido va a ir aumentando. Ese es un batch alimentado. Y luego está la perfusión, donde yo estoy en mi volumen normal y al mismo tiempo que agrego medio, voy a ir sacando biomasa y producto. ¿Listo? Y a ese mismo tiempo, todo el tiempo voy a estar agregando medio y sacando biomasa y producto. Por lo que mi velocidad, al igual que el batch al inicio, mi velocidad, perdón, mi volumen va a ser el mismo. Entonces mi pregunta es, ¿para qué quiero uno o el otro? Espérense, borro esto. Mis mamarrachos feos. Mm. Entonces yo quiero un batch, por ejemplo, cuando a mí me traen un agua contaminada. Me traen un agua contaminada, yo ya sé qué microalga, qué consorcio me sirve y solo me trajeron ese poquito y yo la voy a descontaminar. Entonces agrego mi microalga, agrego mi agua contaminada y los dejo ahí.
Ahí en ese caso utilizaría un batch. ¿En qué caso, para que me respondan en el chat, utilizaría un batch repetido? De los que hemos estado hablando. Ay, me falta una cosita. Sé que es viernes, sé que están cansados, pero ánimo. Quiero saber si entendieron o no. ¿En qué caso yo utilizaría un batch repetido? Si yo quiero que las opciones son producir productos primarios, producir productos secundarios, producir biomasa, descontaminar, ¿qué? Podría ser para producir biomasa. Sí, muy bien. Porque el compañero de una vez dijo eso, porque tenemos una salida, ¿sí? Cuando es una salida, yo sé que tengo que estar recolectando biomasa. Muy bien, entonces el batch repetido y la perfusión me sirven ambos para producir biomasa, pero me sirven también para otra cosa, para productos primarios, ¿sí? Porque la, el cambio entre una fase y la, o sea, este batch repetido no permite que nuestras células entren en fase estacionaria, solo en fase exponencial. Entonces, efectivamente, va a producir biomasa o también para productos primarios como proteínas, lípidos y carbohidratos. ¿Listo? Para esos dos me serviría. El feed batch, ¿para qué me serviría? Ya sabemos que para producir biomasa no. Y entonces, exactamente, para productos secundarios. Aquí estoy alargando mi cultivo hasta que llegue a una fase estacionaria y me produzca mis productos secundarios. Obviamente va a haber una recolecta, pero es al final del cultivo. Si no es que yo vaya a dejar esto todo el tiempo, no, es al final. Entonces yo voy a estar agregando mi medio de cultivo todo el tiempo, de a poquitos, y eso va a estimular a que obviamente hay una parte de la biomasa que va a crecer, pero la mayoría va a entrar a fase estacionaria muy rápido para poder generar nuestros productos secundarios. ¿Y en qué casos yo utilizaría perfusión? ¿Qué creemos? Dijimos que para producir biomasa también, porque tiene una salida, pero ¿qué otras cosas? ¿Será que como el batch me sirve a descontaminar? Digamos, en una planta de tratamiento residual. ¿O está muy loca la idea? Sí, podría ser para descontaminar también, ¿no? Porque hay un tiempo de retención y se podría evaluar el inicio y el final, ¿no? De la descontaminación. Exactamente. Este se utiliza principalmente como aplicación de descontaminación. Obviamente yo les dije que aquí me dieron una cantidad limitada de lo que yo tenía que descontaminar, pero aquí todo el tiempo estoy produciendo, por ejemplo, en una industria, estoy produciendo agua contaminada. Entonces estoy produciendo agua contaminada, se está metabolizando y está saliendo agua limpia. En estos procesos siempre se utiliza el de perfusión. ¿Listo?
Entonces, para poder escoger entre uno y otro, además del análisis que acabamos de hacer, se utilizan modelos estadísticos para encontrar las condiciones óptimas y minimizar el tiempo de ciclo, tanto por la parte de los costos energéticos como por la parte de los costos de los medios de cultivo, de nuestros controles, etcétera. Deben optimizar las fases de purga y recarga para maximizar la productividad mientras que se minimizan los costos operativos. No solamente la purga y la recarga, sino también entre cada una de las fases o cada uno de los batch o de los lotes debe haber esterilización. Recordemos que, pues depende, ¿no? Si yo estoy trabajando con agua contaminada, pues no es necesario que yo haga esterilización, pero sí que haga purga. Eh, pero si yo estoy trabajando con espirulina, pues obviamente tengo que en cada uno de los batch hacer un proceso de esterilización. Utilizar modelos para predecir el comportamiento del cultivo y ajustar las tasas de alimentación en tiempo real. Hay modelos matemáticos que pueden predecirme, dependiendo de las características que yo le agregue, cómo se comportaría el cultivo en estas fases, cuál sería el mejor y así pues podemos optimizar todo el proceso. Listo, muy bien. Y como última parte, quería mostrarles algo muy innovador que de hecho no se conoce tanto. Y es que nosotros podemos hacer mucho más óptimo el proceso si movilizamos las células. ¿Qué quiere decir? Si digamos mi principal razón no es producir biomasa, sino es descontaminar o producir algún bioproducto, ya sea primario o secundario, yo puedo inmovilizar las células. ¿De qué me sirve mi movilizar las células? Pues que al momento de hacer la purificación o entre comillas o la extracción de las células y separar mi bioproducto o mi agua descontaminada de las células es mucho más fácil. Ahí me ahorro tiempo, dinero, operación, etcétera. Entonces, yo les he hablado en estas dos clases que las microalgas tienen esa capacidad de unirse entre ellas y flocular que a veces nosotros no queremos. Pero nosotros como buenos científicos de países tercermundistas somos muy buenos ideando cosas. Entonces, ¿por qué no utilizar esa capacidad que ellas tienen para flocular y unirse para poder inmovilizarlas? Pues ellas también se unen mucho a este tipo de materiales como es, ay, no sé cómo se dice esto en español. Bueno, lo que queda de la mazorca o del elote, el bagazo de la caña de azúcar. Esto acá en Colombia se llama estropajo. No sé cómo se llamará en sus países. Por favor, si se llama de otra manera, pónganlo en el chat. Peles de caracol o esto también es carbón activado. Lo que sobra de la madera y perlas de alginato. Y hay muchas otras cosas. Obviamente, lo ideal sería utilizar desechos de otras industrias porque sabemos que la ficorremediación o el uso de microalgas siempre va a apoyar la economía circular. Es decir, que en ninguno de nuestros procesos va a haber un desecho que no podamos utilizar. A diferencia de las demás otras tecnologías, siempre va a haber un desecho. El uso de microalgas puede generar desechos que al final vamos a poder utilizar. Entonces, lo ideal sería utilizar esa basura, ese desecho que generan otras industrias, o por ejemplo, materiales naturales como lo es el estropajo, que pues simplemente es como el fruto de un árbol, y utilizar esa textura que tienen para que nosotros podamos también aprovechar la biomasa microalgar y su capacidad para unirse a estas fibras. Entonces, lo que yo hago es tomar la biomasa, unirlas a ese biopolímero, ya sea cualquiera de estos, el más costoso son las perlas de alginato, y ponerlas en un medio de cultivo donde tenga unos micro y macroelementos, ¿sí? Entonces, van a salir nuestros bioproductos, ya sea proteínas, lípidos, carbohidratos, o toxinas, antioxidantes, carotenos, etcétera, sin necesidad de que las células se muevan. Es decir, yo puedo recolectar mis células luego y me queda en el medio de cultivo mi producto. O en el agua contaminada, yo puedo meter mi estropajo, hacer para crecer la biomasa aquí,
pero no se va a salir, o las células que se salen son muy, muy pocas, y queda mi agua limpia y recojo el estropajo y ya queda también sin microalgas. Entonces, esto es, digamos que lo más novedoso y económico y verde que se está utilizando actualmente. En esta imagen, lo que están utilizando son perlas de alginato, que como les dije son las más costosas. También muy parecido a como los que han comido, les gusta la comida asiática, las bubble teas. Es la misma química de hacer con un biopolímero relleno de algo. Pero ese biopolímero tiene la capacidad porosa de dejar salir esas sustancias, pero sin dejar salir las células, que es lo más interesante. Yo no sé si ustedes sabían, aquí les boto un dato curioso, que las microalgas, como buenas productoras de proteínas recombinantes que les he mencionado, también nosotros podemos modificarlas agregándoles peptido señal para que puedan secretar lo que nosotros queramos. O sea, no solamente producen, digamos, proteínas bastante complejas como anticuerpos, sino que las pueden secretar al medio. ¿Cómo se encapsulan las células? Eso es una cosa súper chévere en las perlas del alginato. Entonces tú tienes una solución que era alcalina, creo que es. Es que hace rato que no hago eso. Tú tienes como una solución alcalina en un líquido. Voy a hacer un dibujo feo de los que yo hago. Tú tienes, ay, ¿por qué no? Allá. Ush, tú tienes un Erlenmeyer. Estamos hablando de esto a nivel laboratorio, que es como yo lo he hecho, con una solución alcalina. Y tienes un gotero, o le llaman también, qué dibujos tan feos, perdón. Le llaman también pipetas Pasteur. Y tienes dos otros líquidos. Bueno, sí. Las microalgas, o bueno, el microorganismo que quieras inmovilizar, y el alginato. Entonces tú coges con el gotero, coges alginato, coges microalgas y por goticas lo vas metiendo a la solución alcalina y esa gotica, por la capacidad que tiene el alginato como de gelificarse, queda en perlitas. Cada gotica queda una perlita y sabes más o menos pues cuánta concentración de microalgas tienes acá. Entonces cada gotica más o menos cuántas microalgas tendría. Cada perlita de estas son bien chiquitas. Y aquí adentro, con lo que hicieron fue cortar una perla para ver cómo estaban las células adentro. ¿Sí quedó claro más o menos? Perdón por los dibujos feos. Sí, muchas gracias, maestro. Ok, es súper chévere. Así también hacen el bubble tea que les decía, esta bebida asiática. Obviamente no le ponen microalga, pero le ponen como sabores de, porque pues obviamente, pero no lo hacen de alginato, sino de gelatina, de agar agar también lo hacen, que eso sí lo podemos comer nosotros. Y le ponen fruticas y cositas súper chéveres. Entonces, lo ideal sería que si yo no quiero, aunque bueno, si yo quiero producir biomasa también y este estropajo va a quedar supremamente verde y lleno de biomasa, yo luego puedo sacar la biomasa de ahí y utilizarla para, no sé, hacer bioplásticos, biopapel, biolápices, biogás, biodiesel, ¿sí? Obviamente no va a ser tan eficiente como si las tuviera libres, por lo que ya sabemos que hacen los flóculos, pero sí me va a crecer biomasa. Pero lo importante aquí yo es no es el crecimiento de la biomasa, sino esos subproductos que pueda sacar al medio o que descontaminen y pueda generar esa agua limpia y yo sacar mi estropado con mis microalgas y ya tener mi agua limpia y pues, pasarme voy a escribirlo aquí, por favor, pruébenlo, publicidad no pagada. Em, Sin necesidad, saltándome el paso de purificación o decantación o filtración, todos esos pasos me los salto y pues eso me ahorra mucho dinero. ¿Listo?
Y finalmente traerles esta imagen que me pareció tan bonita. Eh, hay varias industrias. Ay, bueno, hay varias industrias que lo que hacen es hacer, esos son microalgas, estos no son macroalgas, no, no me malentiendan. Lo que hacen es como hacer, utilizar de nuevo esa formación de biopelículas. Voy a hacer otra vez un dibujo horrible. Entonces, por ejemplo, yo tengo, uy, no sé cómo se llama esto en sus países. Aquí se llama, es que lo voy a dibujar horrible, entonces ustedes no van a saber qué es. Donde los niños se suben y se deslizan, aquí se le llama rodadero. No sé cómo se llama allá. Creo que le dicen acá en México resbaladilla o algo así. Resbaladilla, exacto, sí, sí, señora. Entonces utilizan una resbaladilla de materiales como ya sabemos, acero inoxidable. Obviamente no va a ser una resbaladilla de vidrio, de plástico sí o de acero. Y utilizan la capacidad que tienen las microalgas para flocularse y hacen como, ush, qué horror, una biopelícula. Entonces hacen una biopelícula acá con las microalgas y aquí pasan agua sucia. Entonces el agua va a pasar por acá y se va a descontaminar y lo que me sale aquí abajo es agua limpia. Y eso me parece fantástico. Entonces, de vez en cuando cogen como con una escobita a romper un poquito esos flóculos. Obviamente hay microalgas que se van a salir, pero hay unas, la mayoría se van a quedar. Rompen un poquito los flóculos para que, digamos que las que estén abajo no se me mueran y el proceso sea mucho más optimizado. Pero, o sea, me parece algo tan sencillo, pero a la vez tan interesante, o sea, que sea como tan fácil de hacer. Entonces, de nuevo, es utilizar esas cosas que a veces son un problema en nuestro cultivo de microalgas, pero a nuestro favor. Como también les decía, el uso de, o sea, mi cultivo se está contaminando mucho y yo ya estoy estresada y ya no sé qué hacer. Mi jefe está que me echa. ¿Qué hago? Pues voy a ver qué interacción tiene mi microalga con ese microorganismo, a ver si pueden hacer algún tipo de sinergia y puedo optimizar el proceso. O sea, hay que ver las cosas por el lado positivo, con otra cara, con una cara de optimización. Y en este caso, pues estas empresas lo que hacen es utilizar esos problemas de floculación que nosotros tenemos para hacer eso. Al final del curso les voy a mostrar unos videitos que son más chéveres que mis dibujos feos. Y pues recordarles que somos científicos, desde niños somos muy buenos científicos, lo que quiere decir que hay que experimentar en el laboratorio con diferentes condiciones. No nos quedemos con, es que hace 70 años lo hacemos así y no nos sirve. Sí, total, pero podría ser mejor. Esa siempre va a ser mi lema. Entonces, recordar que en el laboratorio podemos hacer sistemas bastante interesantes, prácticos, baratos, rápidos, que nos pueden optimizar todo el proceso en la industria. Para yo poder optimizar el proceso, recuerden que el punto clave es conocer la biología de mi microalga. No solo conocer cómo se llama, no solo conocer cómo les fue en el paper de Alemania, no, conocer cómo sirve aquí en nuestros países tercermundistas, con nuestra temperatura, con nuestra presión, cómo sirve con los componentes que yo le estoy haciendo a mi medio, cómo sirve con otros microorganismos, la mezcla de uno 2 la mezcla de uno y 3 la mezcla de uno 2 y 3 la mezcla de uno y 4 porque créanme que eso optimiza mucho, mucho el proceso. Con diferentes antimicrobianos, a veces hay medicinas antizooplanto que pueden mejorar las capacidades, las capacidades metabólicas de las microalgas, pero aquí sí somos rebiólogos y vamos a decir, depende de la especie. Ustedes no me pueden preguntar aquí, bueno, y para clamidomonas, ¿qué es lo mejor? Depende de la especie. Y sí, o sea, al final somos biólogos porque es que sí depende de la especie, depende mucho de la biología de cada una. Clamidomonas SP no va a ser igual que Clamidomonas reinhardti, ni Clamidomonas reinhardti H75 va a ser igual a Clamidomonas reinhardti H72. No se va, no va a actuar de la misma manera.
y menos si yo estoy sacando microalgas de un ambiente natural, porque todo esto que hemos estado hablando, muy bonito, muy ambiente industrial, muy controlado, muy optimizado, muy ay, monitorizado, pero cuando yo quiero sacar microalgas de un ambiente natural y volverlas a agregar al ambiente natural, porque dijimos la vez pasada que no deberíamos coger microalgas de otros ambientes y agregarlos en otros lados porque eso puede dañar el ecosistema, etcétera. Pero aquí ya lo máximo que puedo saber yo es la familia. Medio por cómo se ve en el microscopio, porque ellas cambian su morfología si están estresadas. Yo digo, eso tiene pinta como de clorela. Medio puedo saber que es un alga verde, porque para hacer análisis de biología molecular es horrible. La otra cosa es que yo lo secuenciara y ahí ya supiera exactamente qué tipo de microalga es. Pero eso es muy difícil y muy caro. Entonces tenemos que recordar, jugar a ser científicos, recordar a experimentar para mejorar toda la optimización de nuestro proceso. Listo, hasta aquí llegamos. Otra vez me faltaron 20 minutos, porque estoy hablando tan poquito, no sé. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? Charlemos un ratico. Buenas noches. Disculpe, yo tengo una consulta. Claro que sí. A nivel de laboratorio, por ejemplo, para darle oxígeno a que crezcan, ¿qué podría utilizar? ¿Un compresor o una de esas que son para las peceras? No, no sé, ¿qué me podría recomendar a nivel de laboratorio? Listo. Si tú vas a producir tu biomasa o vas a hacer lo que se hace en el laboratorio para consumo humano, recordemos que tendría que ser CO2 de carácter, o sea, químico completamente, con sus filtros, etcétera. Pero si no, si a ti no te interesa eso y solamente quieres como descontaminar o algo, yo uso filtros de pecera, manguera de pecera y motor de pecera. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras. Obviamente es mucho más barato el filtro, el aire, pues normal, pero sabes que el aire tiene otros componentes, que no solamente CO2, sino los otros componentes, entonces puedes también afectar tu cultivo. Ya si tú lo quieres hacer mucho más estéril, mucho más controlado, ahí sí tendrías que comprar el gas, que es muy costoso, ponerle un filtro a la manguera, esterilizar la manguera, la entrada y la salida pues deben estar mucho más controladas. eh, mm, es bastante complejo. Pero si no, simplemente las pones, acuérdate, bajo luz, luz artificial, luz natural, agitación mediante el burbujeo que tiene el filtro de pecera con el motor de pecera y ya. Entonces no sé cuál de los dos te serviría. Muchas gracias. No es como para la producción nada más, no es para consumo humano. Gracias. Ah, ok, listo. Sí, es súper fácil. Solo necesitas. Y eso que venden como motores que tienen varias salidas. Entonces puedes hacer varios cultivos al tiempo. Sé que hay uno que tiene 6 salidas. Entonces simplemente comprarías la manguera. A la manguera le pones el filtro de pecera para que el burbujeado sea mucho más mm, como heterogéneo. Y las burbujas también tengan diferentes tamaños. Y también tú de vez en cuando agitarlo con la manito. Y ya. Gracias. Tal vez tiene alguna imagen de este que me acaba de comentar de 6 salidas. Claro que sí, vamos a buscarlo en internet. Mm. De hecho, yo tengo mi propio reactor aquí en la casa. Motor de pecera. Me lo venden en Mercado Libre. Partir. Mira, es este.
¿Sí se ve? ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Este tiene las 6 salidas, le pones la manguerita con estos filtros para que las burbujas se hagan más así. Aunque también, mira, es que hay una variedad. Solo que pues depende también de tu economía. Yo uso estos, pero mira, ya hay así. Qué chévere. Esos no los conocía. Y ya, y lo agitas mecánicamente. Necesitas esas mangueras de plástico transparentes. Eh, ya nada más necesitas. Obviamente, pues que el Ermeyer o el bioreactor esté esterilizado, que sea de vidrio. O también puedes utilizar bolsas plásticas esterilizables para cultivo, como gustes, pero siempre recuerda tapar el Ermeyer con gasa para que haya intercambio de gases. ¿Listo? Gracias. Cuéntame, Tere. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en Hola. mi caso, yo he tenido una experiencia, al menos para producción de biomasa, también utilizando la parte de bombas de peceras con las mangueras y ese tipo de filtros que permiten el burbujeo que sea un poquito más, el tamaño de partícula de la burbuja sea más pequeña, ¿no? Pero Ajá. también he logrado aumentar la producción de biomasa con los orbitales agitadores. Tengo el orbital, tengo el matraz y tengo además la agitación con burbujeo, ¿no? Entonces, pero hay lapsos de tiempo por fotoperiodo que trato de apagar el orbitador para que solamente quede el burbujeo por la noche y por la mañana esté el orbitador, ¿no? Agitando. Entonces, así he logrado aumentar un poquito más la producción de biomasa y obviamente dependiendo de la especie y del medio de cultivo. Wow, súper interesante. ¿Sabes cómo también yo he mejorado la producción de biomasa poniéndole luz azul y roja? Sí, es correcto. Igual tenemos encima del orbitador, tenemos luz azul y luz roja, además de la blanca. Súper. Eso también, créanme que ayuda muchísimo. Y son de esas luces que no generan calor, porque hay unas que sí generan calor. O si ustedes no tienen posibilidad de tener luz azul o roja, pueden pintar o ponerle, sí, pintar la luz blanca. Es súper fácil, la verdad. Pero sí, lo principal sería eh, tener azul y roja. La blanca, también, como dijimos, depende de la especie. Les iba a decir otra cosa y se me olvidó. También he visto que los ponen, por ejemplo, los shakers más burbujeo, pero pues lo malo de los shakers es que solamente caben en el Ermeyer de 500, como 3 o 4 en el shaker toda la noche, y el burbujeo constante y la luz. Pero sí, eso sí depende de lo que uno como optimice, pero súper interesante, Dere, muchas gracias. Sí, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Este fue el tema más denso y yo digo que un poquito más aburrido de mi curso. Ya los dos que faltan son un poquito más interesantes. Vamos a ver para qué utilizar macroalgas, para qué utilizar algas verdes, para qué utilizar cianobacterias, diatomeas, cómo cultivo cada una de ellas, porque pues sus métodos de cultivo son totalmente diferentes, para qué me sirven, para qué tipo de empresas. Recuerden que tienen que ir pensando en su proyecto final. Tienen que hacerlo tipo póster, o sea, que tenga una introducción pequeña, una posible metodología. Me gustaría que pusieran posibles resultados, pero si no, no hay necesidad. Más que todo, centrarnos como en la metodología, qué tipo de bioreactor utilizarían, qué tipo de sensores, de medidores, etcétera, qué tipo de microalga, obviamente. ¿Por qué? ¿Para qué? A ver qué tan buenos salen sus proyectos. Han salido unos proyectos muy lindos de esas clases, que siento que sí pueden tener el apoyo económico y científico que se merece. Entonces, si quieren bibliografía específica, ay, yo sé que les prometí la clase pasada, perdón,
pero es que con el Halloween y todo, pues se complicó la cosa. Pero si quieren bibliografía específica de algún tipo de microalga, con gusto se los puedo mandar. Más que al grupo general, escríbanme como por privado diciéndome, quiero saber más información sobre, no sé, descontaminación de residuos industriales de cárnicos o algo así que sea su proyecto y les puedo buscar información para que quede como bien bonito ese proyecto final y podemos aprender así como todos. ¿Listo? Mañana tenemos clase otra vez, ¿cierto? Mañana 2. Mañana 2, el martes y de hoy en 8 sería la presentación de proyectos, ¿cierto? Sí, es correcto. Listo. Entonces, nada, chicos, nos vemos mañana. Gracias por asistir. Si tienen alguna pregunta, recuerden, sé que les debo artículos. Ya, pues no les puedo prometer que ya mismo, pero sí lo voy a tener muy presente. Bueno, sus artículos. Les respondí las preguntas del tipo de plásticos y del el medio de cultivo para macroalgas, pero sí me faltaron los artículos para mandarse. Hola, yo tengo una pregunta. Sí, señora. Eh, ¿Qué tan caro es tener tu reactor? Depende. Si tienes así uno caserito como el mío, voy a prender la cámara, pero no me miren a mí, por favor, miren solo el reactor. Siempre lo muestro. Y no miren mi desorden porque me da pena. Este es mi bioreactor casero. Como puedes ver, es un cosito de vidrio. Este tiene 4 litros. Tiene tapa de metal, pero tengo otra tapa donde le hice un agujero bastante grandecito donde quepa la manguera y también haya intercambio de gases. Acá tengo un consorcio microalgar. Está bajita la biomasa porque no lo tengo en agitación, como puedes ver. Y a este le pongo, como es tan grande, le pongo 2 mangueras con 2 filtros. Y eso me costó que, no, pues es que es muy barato. A ver, pienso. Pesos colombianos, como unos que máximo, bueno, también hice el medio de cultivo por componentes, o sea, cada uno de sus químicos. eh, los medí los químicos, hice el medio de cultivo, no esterilicé el medio de cultivo, pero no le ha crecido unos honguitos, pero los he podido eliminar con medicamento. Tengo 5 tipos de microalgas ahí, unos $20, no me he gastado más de $20. Y recordemos que creo que 1 gramo de biomasa se está vendiendo ahorita por $3. Eso se le llama el oro verde. Entonces sí, es bastante económico. Pero ya si quieres hacerlo a escala laboratorio, porque esto es escala casa, escala casa-oficina. Pues sí, con los Erlenmeyers, tú sabes que el vidrio de los Erlenmeyers y los Erlenmeyers son mucho más costosos, pues porque tienen su graduación. eh, pues sí sale un poquito más costoso, pero tampoco así que tú digas. Yo digo que entre todos los cultivos, porque yo he trabajado con cultivos de bacterias, hongos, levaduras, plantas, células de mamíferos, es el más económico y el más eficiente porque, o sea, une la capacidad que tienen las plantas, que son organismos superiores, que son muy cracks. Y las bacterias para reproducirse unen las dos cosas. Entonces se reproducen como una bacteria, obviamente no estoy diciendo cada 20 minutos, pero sí se reproducen muy rápido y además producen cosas muy estructuradas, muy eficientes como las plantas, sin ser tan, bueno, que las plantas son baratas, pero pues para que crezca una plantica tenemos que esperar un año y medio.
En cambio, aquí son 8 a 15 días, o sea, crecen muy rápido. Se duplican de 8 a 15 días. Entonces tienes lo mejor de los dos mundos, la facilidad y la velocidad de las bacterias con la complejidad estructural y celular de las plantas superiores. Muy barato, es el más barato entre todos, más barato que incluso cultivo bacteriano de hongos o de levaduras. Perfecto. Bueno, yo los apoyo para que hagan sus cultivos de microalgas en sus casitas. Yo creo que lo más difícil del cultivo de microalgas casero es de dónde sacar la microalga, claramente. Yo esta la saqué trabajé en una planta de tratamiento de agua residual en Sincelejo, una ciudad costera aquí de Colombia. Tiene la planta de tratamiento de Latinoamérica más grande de ficorremediación y la saqué de ahí. Pero pues sí es difícil eh, pues encontrar microalgas. La mayoría se compran por ATCCs, valen $40 si es para investigación, 60 si es para producción, o pues tener los permisos necesarios para poder tomar microalgas de ambientes naturales. Creo que Lucía tiene problemas con su internet o soy yo problemas con el internet de Lucía. No sé. Listo, pues nos vemos mañana, la misma hora, el mismo lugar. Insisto, si tienen preguntas, podemos verlas al inicio como un resumen como el que les hice hoy. Eh, Insisto, ya este era el tema más aburrido, espero que no se desmotiven. Mañana vamos a estar con temas más chéveres para que se motiven. Entonces, pues nada, que tengan feliz noche. Muchas gracias por asistir y nos vemos mañana. Gracias, hasta Gracias. mañana. Oye, una Señora. pregunta, ¿puedo quedarme al final? Sí, claro, Es que tengo una situación así como que especial. claro que sí. Gracias. A los otros, hasta luego, que estén bien.